Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez con el Sipeco. En este caso vamos a hacer un Mercedes con hueco cuadrado y correa ancha. En realidad es un modelo muy sencillo, pero vamos a utilizar aquí algunas herramientas nuevas. Lo primero que hacemos es digitalizar fichero gráfico y borrar líneas. ¿Veis? Aquí tenemos una línea marcada sobre la trepa. Esta línea se utilizaba con la tableta y nos sirvió para recolocar las trepas en caso de que quisiésemos recuperarlas. Lo primero que hacemos es añadir en el menú de tableta, añadir un eje de referencia. Lo podemos ocultar yendo al menú ver y ocultar eje de referencia. Y ya procedemos a realizar la digitalización del modelo. Como veis, podemos alargar los ejes, podemos acortarlos. Más adelante aprenderemos cómo acortarlos de forma más precisa. Estamos ya digitalizando el hueco. Luego recuperaremos también la herramienta edición de nodos y modificaremos alguna línea que nos haya quedado mal colocada. Aunque vamos a hacer el montado de forma automática, la línea del talón conviene que la alarguemos hasta más o menos donde se junta con el montado del talón, ya que si no lo hacemos el programa nos crea una línea un poco recta y no sigue la línea, el trazado de línea normal. Aprovechamos también para hacer la línea de la sudadera. Si queremos que nos salga una correa completamente recta, lo ideal sería trabajar con ejes de simetría. Vamos a crearnos aquí una línea y sobre esta línea, aquí hacemos también la parte final, y sobre esta línea en la parte del empeine trazaremos posteriormente un eje perpendicular. De esa manera todas las líneas que hagamos nos saldrán rectas. Aquí en la correa también podemos marcar los pinchazos. Como veis, marcamos dos. El de la parte superior será el que pasará por la correa y el de la parte inferior lo podemos dejar por si queremos marcarlo en el elástico. ¿Veis? Ahí he creado ya un eje perpendicular a la línea que acabo de crear. Y podemos también crear otros ejes, pero veis ahí me está cogiendo, en vez de coger la línea central, me está cogiendo el pinchazo. Y depende de dónde pinche, en el círculo del pinchazo pues me hace una línea u otra. Entonces lo mejor es borrar el pinchazo y ahora sí, ahora crear un eje perpendicular perfecto sobre esa línea. Aprovechamos para hacer la parte de arriba del elástico y la parte del corte. Ahora ya podemos poner los pinchazos en su sitio. Ahí he creado dos. Ahora borraré el que sobra y lo centraremos. Vamos a aprovechar el zoom para editar las líneas que hemos digitalizado y corregir alguna desviación. Podemos manejar el teclado numérico con las flechas para ir moviéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda, según convenga. Aquí alargamos también un poco más la línea, ajustamos más la línea del talón. En este modelo también vamos a aprender a trabajar las capas. Cuando en un modelo tenemos muchas líneas, conviene que activemos las capas y pasemos a las capas de forro, las líneas que son de forro, las capas de corte a las que son de corte. Incluso nos podemos crear una capa nueva que sea la trepa. Posteriormente lo veremos. Vamos a alargar línea.
¿Veis? Una vez alargada la línea la comprobamos. Aquí veo que también se ha quedado un poco desviada ese punto. Lo corregimos. Y ahora alargamos hacia atrás. Ahí está. Comprobamos. Y efectivamente nos la ha hecho bien. Vamos a medir el ancho que tiene la correa. Tiene 24, pues le vamos a dar un margen sobre la línea central de 12 a cada lado. Vamos a ir a no predefinido y ponemos 12 milímetros en la línea de corte. Le damos hacia un lado y hacia otro. Estas líneas luego las podremos convertir en líneas base si necesitamos efectuar alguna modificación especial. ¿Veis? Aquí modificamos ya los puntos, los ponemos en el sitio correcto. Aquí vamos a medir también el ancho del elástico, que va a ser un poco más estrecho que la correa. Aquí nos da 7,75. Entonces le vamos a poner 8, un margen no predefinido, 8 a un lado y 8 al otro. Estas serán las líneas sobre las que trabajaremos el elástico que cogerá la hebilla. Aquí veis, tenía 2 pinchazos, borro el que sobra y centramos las marcas o referencias de pinchazos en su sitio adecuado. Vamos a hacer sobre el mismo eje una línea que nos servirá de corte. Hacemos también lo suyo en la parte superior. Es muy útil utilizar los ejes como líneas guía. Vamos a hacer un poco más pequeños los ejes. Pues en este caso he borrado el que ya no me hacía falta, que será el corte, y en este eje y en el superior vamos a cortarlos un poco. Les decimos prolongar y si le introducimos valores positivos alarga y si le introducimos valores negativos acorta. Por ejemplo, aquí le vamos a poner menos 20 y en la parte superior le vamos a quitar menos 20 también. ¿Veis? Así se nos han quedado los ejes más justos a las líneas que nosotros queremos trabajar. Esa será la línea del elástico. Vamos a darle un margen de entre. Como los elásticos necesitan más entre, le vamos a dar 12 milímetros en la parte inferior, que por donde entra en el chanclo del corte a través de un corte que haremos para el efecto. ¿Veis? Aquí vamos a crear ya algunas capas. Estas son las que tenemos. Vamos a añadirle la capa trepa, por ejemplo. Y ahí podemos pasar las líneas que son del modelo. Vamos a ponerle un color azul, por ejemplo, y la activamos. Si ahora marcamos cambiar capa, veis que me las está pasando todas a la capa azul, a la capa de la trepa. Podemos marcar tanto líneas como ejes, de manera que habrán ejes que estarán en la capa corte y otros que estarán en la capa forro. Esto más que nada es para aclararnos a la hora de visualizar el modelo, porque a veces se complica mucho y aparecen muchas líneas juntas y a la hora de seleccionar unas u otras pues se hace más complicado. Vamos a darles un margen automático que ya lo tenemos preestablecido. Este margen tiene 12, 17 y 20. Y como veis me ha hecho también las líneas verdes que corresponden al forro. En este momento le estamos dando ya el margen de doblado también de la correa.
Y prácticamente ya tenemos el modelo a falta del perrillo que vamos a hacer ahora. En anteriores vídeos lo hice dibujándolo hacia afuera, pero también podemos invertirlo y dibujarlo hacia adentro todo, y luego hacer la simetría. Como siempre podemos dibujar unas líneas que nos sirvan de guía o, como en este caso, hacerlas completamente a ojo, por supuesto luego comprobando las medidas de alto y de ancho. ¿Veis? Aquí me mide 18 y aquí me mide más de 12. Entonces vamos a subirlo un poco, volvemos a medir, ya se acerca un poco más, aquí también se ha quedado todavía alto. Podemos hacer una marca donde midamos, de manera que luego esa marca nos puede servir de referencia. La marca, como veis, queda en el último punto que marcamos, por lo que conviene siempre dejar la marca en el lado que queramos comprobar. Ahí de ancha ya está mejor, ¿vale? Subimos un poco, ajustamos y volvemos a comprobar. Aquí tenemos ya más o menos 11 por 15 milímetros, ya está. Vamos a quitar este punto, lo seleccionamos y le damos a suprimir y ya prácticamente lo tenemos. Quitamos la marca que se nos había quedado y le ponemos ya un eje de simetría que nos servirá para hacer el perrillo en su posición correcta. Pues ya tenemos todas las líneas. Aquí en el pico, en los picos hacia adentro que llevan doblado, conviene también poner un pinchazo para saber hasta dónde tiene que hacer la dobladora el corte para hacer el doblado. Vamos a prolongar las líneas para que se crucen bien y comprobar de esa manera que el pico está centrado. Ahí está. Este pico también lo pondremos en simetría con la pieza. Ya tenemos todas las líneas. Vamos a darle también el entre de la correa para cuando lo saquemos. Empezamos ya a sacar el chanclo, empezamos por las partes interiores, desactivamos eje, hacemos el montado de la parte exterior. Como veis, aquí hay muchas líneas que se podrían juntar. Activamos el eje del perrillo y cerramos pieza. Ya tenemos la pieza. Vamos a darle los interiores, entonces lo primero que hacemos es activar el eje y le añadimos el pinchazo. Como veis, no me coge el eje doble. Tengo que seleccionar de uno en uno. Aquí vamos a añadir también los dos pinchazos y el corte. Ahí está. Como veis, me lo convierte en ranura y ahora lo convierto a corte. Quedaría hacer los figurados del nacimiento de la correa por la parte interior. Activamos los ejes y marcamos las líneas. Recordad que tenemos que marcar las líneas sin los márgenes de doblado. Como veis, los figurados se quedan excesivamente grandes. Yo solamente necesito ahí un figurado muy pequeño y que esté libre del margen de doblado, por supuesto, porque si no quedaría oculto al doblarlo. Ahí estaría bien. Muy pequeños, lo justo. De todas maneras, esto es una indicación porque la correa de forro también va a servir. Añadimos el yankee y el eje central. Como veis, aquí no me lo coge porque el eje lo tengo un poco hacia adentro. Entonces, en este caso conviene sacar un poco el eje hacia afuera. Y ahora sí, ¿veis?
ahora ya me lo coge. Con la tecla control sobre el eje. Pues ya tenemos ya todas las líneas de la pieza. Vamos a sacar la correa. Para ello vamos haciendo las líneas de la parte de dentro, desactivamos el eje y vamos haciendo ahora las líneas de la parte de fuera. Ya la tenemos, veis cómo ha quedado completamente recta. Le vamos a añadir el figurado. Vamos a mover un poco los extremos. Y le añadimos también el yankee. Aquí habría que añadirle también el pinchazo por el que pasa por la hebilla. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos las dos piezas que componen el corte. Vamos a dar también el margen del entre de la sudadera y los recortados del forro. Y ahora veremos cómo vamos a ir aplicando cada línea en su capa para ir ocultando las que no nos correspondan. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya tengo todas activadas y visibles. Vamos a deseleccionar la del corte. ¿Veis? Aquí solamente aparecen las del forro. Conviene que dejemos visibles algunas que nos van a hacer falta para sacar las líneas del forro. Entonces, por ejemplo, lo veis, estoy añadiendo también los ejes que me harán falta también para sacar el forro. Desactivo ya la piel de corte, en la capa de corte, y como veis me aparecen todas las líneas que voy a necesitar para el forro. Aquí no le había dado tampoco el recortado a la correa. Ahora sí, ahora vamos a desactivar, también veis, aquí me falta el entre. Esta línea también es importante que la pasemos al forro, ahí está. Y ahora ya podemos desactivar las piezas del corte. Todo esto que yo estoy viendo son líneas de trepa y líneas del forro. Vamos a hacer la sudadera ya, para eso realizamos el eje de simetría, medimos que se nos quede a 2, 2,5 en la parte superior y unos 5, 5,5 en la parte central. Vamos a quitar la marca para que no se nos quede ahí y movemos en caso necesario. Aquí también podemos hacer la línea que nos va a servir para hacer el corte y le vamos a poner también un pinchazo en el nacimiento de esta línea. Alargamos un poco que se nos ha quedado corto y ya tenemos todas las líneas necesarias para hacer tanto la pala, el forro de la correa y la sudadera. Aquí también es conveniente que nos dibujemos la línea por la que vamos a partir la correa y también le demos su margen de entre. Como veis, la he hecho un poco doblada para que de esa manera se vea cuál es la posición correcta en la parte de arriba y la parte de abajo. Y ya estamos haciendo la pala de forro. Conviene que empecemos, por ejemplo, por la parte interior con el eje señalado. Ahí tenemos, desactivamos el eje y ahora ya vamos marcando las líneas de la parte fuera. Ahí lo tenemos. ¿Veis ahí cómo ha quedado el nacimiento de la correa? Vamos a añadirle ahora los figurados. Empezamos por la parte interior. Cada vez que hacemos confirmación de línea nos desactiva el eje, como veis. Entonces tenemos que ir activándolo conforme lo necesitemos.
Luego borraremos las líneas que nos sobran de las ranuras. Hacemos ya también la parte de fuera. Damos a herramientas, partir, y vamos a hacer ya unas particiones, más o menos dejando las ranuras iguales de largas, y también conviene que dejemos los picos que definen mucho los figurados para la colocación de las piezas. Ahora vamos a mover. Ahí. Movemos también ahí. Y subimos el figurado este hasta arriba. Aquí también podemos bajar un poco. Y en el otro lado subir para que quede más o menos la misma separación que le hemos dado a todo. Le ponemos también el yanqui y el pico del centro. Y ya tendríamos el forro de la pala. Aquí podemos hacer un zoom para ver cómo se unen las ranuras, y si es menester movemos un poco para que más o menos encajen. Ahí. Vale, pues ya la tenemos. Ahora vamos a empezar con el forro de la correa. Como veis, elijo el eje, marco el exterior de la pieza de la unión con la pala. Ahí ya tenemos el contorno. Y ahora le añadimos ya el figurado del entre. Movemos también un poco los extremos. Y por supuesto también le hacemos la marca del yanqui. En este caso, por supuesto, no lleva pinchazo para el agujero, para la hebilla, puesto que lo lleva al corte. Vamos a hacer por último la sudadera. Elegimos eje y vamos marcando las líneas del contorno. Como veis, ahí me ha quedado un poco de diferencia. Elegimos todo lo que es la parte de fuera y la parte de dentro, y luego le haremos un yanqui. Hacemos los figurados, en este caso con la simetría, para que salgan los dos lados al mismo tiempo. Y ahora ya movemos. Al mover uno, se nos mueve también el otro. Vale, pues ya lo tenemos. Le ponemos el yanqui, el pico del centro. Le añadimos también el interior del pinchazo y el corte. Y lo convertimos también a corte, alargando un poco la línea hasta abajo. Como veis ahí en el centro no me ha quedado bien, queda un pico hacia arriba. Eso lo podemos redondear. Vamos a dar un redondeado normal de 20 y suavizamos. ¿Lo veis? Ahí ya queda más o menos suave la intersección. Bueno, pues ya tenemos las piezas básicas. Nos faltaría realizar el patrón del elástico. ¿Veis? Aquí le añadimos también su yanqui porque tenía una poca de diferencia. Vamos a ver ahora, activamos, movemos. Vamos a hacer una capa nueva que se llame elástico, y de esa manera podemos ocultar todas las demás que no nos van a hacer falta. En este caso le ponemos color rojo y vamos a cambiar las líneas que conforman que delimitan el elástico, incluyendo su eje. Lo vamos a pasar a la capa elástico que acabamos de crear. De esta manera, si desactivamos ahora todas las demás capas, veremos que solamente nos queda el elástico a la vista. Sobre estas líneas son las que vamos a crear la pieza. Entonces elegimos eje rojo y vamos delimitando todas las líneas. Como veis, ahora vamos a añadirle también el figurado del entre.
Ahí lo tenemos. Y movemos también un poco las líneas para que se nos queden más centradas. El modelo, ¿lo veis? El elástico se ha quedado completamente recto, que es como tiene que ser. Podemos activar y desactivar las capas según las necesitemos. Y ahora, como vamos a medir el largo de la trepa, pues conviene tener la trepa a la vista. Vamos a elegir el sistema de medidas y, por ejemplo, vamos a cambiar aquí la talla, el rango de tallas desde la 35 hasta la 42. ¿Veis? Le he puesto ahí una numeración simbólica del largo de trepa y el ancho para que me acepten los valores, pero ahora lo siguiente ya es medir. Medimos el largo y medimos el ancho. ¿Veis? Aquí tengo claro dónde termina y dónde empieza el montado. Y veo que me ha cogido esos valores en los datos del escalado. Si hacemos ya el escalado, vemos cómo se va desarrollando todas las líneas. Aquí habría que aplicar un modificador que aplicaremos más tarde, pero ahora por el momento vamos a poner todas las capas visibles y vamos a cerrar el modelo. Le vamos a decir que lo guarde. Como ya lo tenía guardado, le digo que lo guarde con el mismo nombre y cerramos. Ahora vamos a abrirlo otra vez y vamos a comprobar que efectivamente la imagen digitalizada ya no aparece. Vamos a menú ver, ¿veis? Ya no está la imagen. Entonces vamos a traérnosla de nuevo. Le decimos digitalizar de fichero gráfico, seleccionamos nuevamente la trepa y ya vamos a hacer un zoom. ¿Veis? La trepa no la coloca en el sitio correcto, la desplaza. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, primero borramos las líneas que el programa nos ha digitalizado automáticamente, volvemos a sacar la imagen y nos vamos al menú tableta. Antes conviene que marquemos la opción de línea de referencia en el menú ver. Añadimos una nueva línea de referencia y ahora la movemos. La modificamos, le decimos que no la reponga en el sitio. Vemos un zoom, ahí no la ha colocado del todo bien, por lo tanto vamos a seleccionarla otra vez, modificar y volvemos a hacer otras líneas sobre la línea buena. ¿Veis? Ahí ya me ha reposicionado bien la trepa y ya la podría tener disponible para añadirle cualquier otra línea que consideremos necesaria. Deselecciono, como veis, la imagen digitalizada y la línea de referencia. Vamos a ver en gestión, vamos a darle los nombres a las piezas y le vamos a dar la calidad requerida. La calidad pues sería primera o segunda, según la calidad que queremos que tenga cada pieza. Vamos seleccionando todas las piezas, nos va haciendo la miniatura para identificarla y le vamos diciendo si es de corte o de forro. Esto nos va a servir mucho para hacer una ficha técnica en condiciones. Aquí, por ejemplo, el elástico, decimos también que el material es elástico y le damos de calidad segunda. Si le damos al botón previsualizar, ¿veis? Aquí ya aparece el listado con todas las piezas ya. Vamos a darle al botón previsualizar calidades y vemos cómo nos aplica diferentes tipos de calidades según las piezas. Calidad primera, un verde claro, y calidad segunda, un verde más fuerte. Podríamos ponerle también un resumen, gestionar materiales, gestionar piezas, etc.
Bueno, ahora vamos ya adelantando el modelo. Vamos a empezar a darle los modificadores que necesita. Para ello vamos a comprobar la escala, vamos a ver el chanclo, apilamos sobre el corte y vemos que se nos está escalando. Vamos a ver los modificadores que tenemos. Aquí le vamos a dar un punto de escala y sobre la trepa seleccionamos los dos pinchazos y el corte, botón derecho y colocamos el punto de escalado. Vamos a ver ahora cómo se comporta, a ver si nos lo ha aplicado bien. Vamos a apilar otra vez sobre el centro del corte y vemos ahora que efectivamente ya nos lo escala. Aquí en las tiras, como eran márgenes dependiendo de una línea, no nos aplica bien el margen de tira, el modificador de tira. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a dibujo, convertir a curvas y vamos marcando margen a margen y como veis nos lo está convirtiendo en líneas. Ahora ya podemos aplicarle el modificador de tiras. Seleccionamos las 4 líneas y le pinchamos botón derecho. De esa manera ya tenemos las líneas creadas. Si comprobamos ahora el escalado, vemos que no se nos escala tampoco en los anchos. Ni el elástico tampoco. Bueno, pues vamos a empezar ahora a hacer la ficha técnica. Vemos al fichero, ficha técnica, y aquí nos aparece un resumen de la gestión que hemos establecido previamente. En personalizar podemos darle un nombre, una temporada, la empresa, podemos establecer también el dibujo del logo y podemos poner la trepa o el modelo, estableciendo las medidas. Podemos imprimirlo o darle a la vista previa. Aquí tenemos la ficha técnica que nos ha generado el programa con el logotipo, el dibujo, la miniatura de las piezas. Podemos añadir más páginas si fuese necesario, según la cantidad de piezas. Y aquí vemos los resúmenes que nos ha hecho por pieza y por materiales. Esto no es el pietaje completo, simplemente es una descripción del consumo y del desperdicio que generaría. Y bueno, aquí ya hemos terminado el tutorial, cerramos y vamos a apilar con todas las piezas y vamos a ver la gestión de materiales en el color que nos ha establecido el programa. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.